La Atalanta de Giampiero Gasperini ha alcanzado una racha invicta muy importante y además también está de momento en la punta de la Serie A, por lo tanto hay que meterle el bisturí al proyecto de Giampiero Gasperini. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskas? Bienvenidos de nueva cuenta a esta sección de juego directo en donde toca analizar a una de las sensaciones en el fútbol europeo y para eso hemos traído de vuelta al ingeniero Iñaki María, quien desde Segovia, España, nos va a ayudar a analizar a esta Atalanta, Iñaki, que yo sé que te encanta. Hombre, ¿qué pasó, señor Mendoza? Otra cosa no, pero aquí hypers del Atalanta somos desde tiempos inmemoriales. Bueno, no es el equipo más histórico del calcio, pero sí que desde hace más o menos una década, podemos decir, ha revolucionado en cierta manera por su estilo tan característico la Serie A, el fútbol italiano. Y bueno, yo creo que la frescura, el divertimento que te da el Atalanta cuando es puro rock and roll, a mí me lo dan pocos equipos, así que sí, yo levanto la mano como uno de los equipos más plausibles de los últimos años. Que nos lleva divirtiendo, lo decías, casi ya desde hace una década, porque Gasperini llegó Uh -huh. en 2016 al Sí. Atalanta y ha tenido varios puntos altos, ¿no? Como por ejemplo aquella Champions de la pandemia en donde cae, si no mal Uh -huh. recuerdo, contra el Paris Saint-Germain de Sí. Neymar y Thomas Tuchel. Luego también ha ganado la Copa Italia. En Serie A parece que todavía es su gran debe y Uh -huh. veremos si esta campaña le alcanza, ¿no? Para sostener ese gran nivel. E Iñaki, si Sí. te parece, vamos a empezar por explicarle un poco a la gente el perfil del técnico de Giampiero Gasperini, que es un entrenador, pues yo diría bastante propositivo, sobre todo, bueno, todos sabemos Uh lo que -huh. hace a través de esa presión al hombre, que es un equipo muy agresivo, muy enérgico, ya Sí. detallaremos los perfiles y demás, pero tú, ¿cómo definirías a Gasperini? Hombre, a ver, yo creo que el Atalanta, para lo bueno y para lo malo, tiene un estilo muy propio, no negocia su hoja de ruta. Y bueno, pues ese estilo, sobre todo, creo que es característico en dos cuestiones. La presión, que más o menos lo que hacen es emparejar hombre a hombre con persecuciones individuales por todo el campo. Un equipo muy incómodo porque al final, para romper esa presión, tienes que conseguir o mover muy rápido la pelota, o ganar más duelos, o tener regateadores para limpiar esas marcas, esos saltos uno contra uno que te proponen. Y luego es otro equipo que diría que con balón ataca con mucha gente, que bueno, a veces permuta más, es un equipo muy líquido, a veces carga el área también con mucha gente, y otras se protege más para no exponerse luego tanto, para proteger un poquito más la pérdida. Al igual que a la hora de presionar, bueno, pues hay matices, hay veces que flotan a la primera línea para que no sea una presión tan abierta, pero en general, sobre todo, podemos decir que es un técnico, un equipo en el que sus partidos se caracterizan por ser de máximos, porque pasen muchas cosas. Exacto, recuerdo también esa final de Europa League contra el Bayer Leverkusen, Total. donde le quitan al invicto al equipo de Xavi Alonso, que también, bueno, vimos precisamente esa presión tan característica de esta Atalanta. Y bueno, eso es un poco lo que es Gasperini, ¿no? Que también recordar que pasó por el Palermo, por el Genoa, por el Crotone también, y todo Sí. esto antes de llegar a la DEA, en donde ha marcado una época totalmente. Ya hablábamos de varios matices de su estilo de juego, Iñaki. También Sí. mencionar en otros aspectos más detallados que juega con línea de tres, que también ahora mismo está utilizando a dos mediocentros, a carrileros, y puede variar, sobre todo en ataque, utilizando ya sea a dos mediapuntas, ya un punta, o a un elemento como Pasalic, que es más móvil, podríamos decir, quizá un engancho en media punta, y a dos elementos arriba que no son propiamente centrodelanteros, como por ejemplo de Ketteler y el propio Ademola Lookman. Varía bastante el ataque, pero dentro de esto es lo que le gusta utilizar a Gasperini, ¿no? Sí. Ya decimos jugadores, pues el propio Parsali te puede dar de centro, doble pivote un poco más ida y vuelta, o sea, dos puntos muchas veces, y hablamos de jugadores indefinidos. Luke, Charles de Ketteler, yo creo que no son ni extremos ni delanteros, quizá media puntas, pero sobre todo creo que son Sí. segunda puntas. Les va genial este dibujo, como en su momento a Ilicic o al Papu Gómez. Y bueno, pues creo que tanto este tipo de perfil de futbolista híbrido para jugar por dentro,
como sobre todo los carrileros, son muy marca registrada del Atalanta, porque, por ejemplo, en la era de los laterales bajos, ahora estamos hartos de hablar de Manchester City, del Barça con Koundé sobre todo, de Arteta, que en el Arsenal utiliza a Timber, a Calafiori, bueno, mucho central reconvertido a lateral o, bueno, laterales bajos. El Atalanta tiene llegadores casi más extremos, casi más jugadores con alma de delantero muchas veces que de laterales en esos carriles, porque juega prácticamente siempre con 3 centrales, aunque ya decimos, al final ponerle un número de teléfono no tiene mucho sentido al sistema de Atalanta, porque se trata de ver quién empareja a quién y luego atacan un poco al libre albedrío, pero sobre todo esos carrileros a mí me gusta porque cargan muy bien el segundo palo, es habitual ver que uno centra y otro remata, como sucede en el Bayern con Grimaldo y con Frimpong, desde los tiempos de Hateboer y de Gosens lo vemos en la Atalanta hace años. Y otro rasgo que me encanta del Atalanta, Óscar, es que en los tiempos de la presión un poco orientada para minimizar riesgos, la Atalanta hay muchos partidos, no siempre, pero muchos partidos, que la consigna creo que es robar, y eso yo lo he hecho en falta, una presión a puro corazón. Sí, exacto, que lo que decías de los carrileros me hizo recordar también varios perfiles que han pasado por ahí. Decías lo de Hateboer, que incluso le dio para llegar a la selección neerlandesa también, lo de Robin Gosens, que es un carrilero lateral muy agresivo, Joaquín Maele, por ejemplo, que también jugando a perfil cambiado marcó también una época en la selección danesa sobre todo. Bueno, muchos perfiles interesantes, ¿no? También, por ejemplo, Rasmus Højlund llegó a estar en ese ataque. ¿Quién más? El Papu Gómez, ya hablabas de él, que después tuvo su paso por el Duván Zapata. Sevilla. Duván Zapata, por supuesto. Hay muchos jugadores que se han visto, el Cuti Romero, se me olvidaba, pero son muchos jugadores que se han visto potenciados por el propio Giampiero Gasperini. También ya hablábamos de algunas salidas que se han tenido en los últimos tiempos, Iñaki, pero también podemos hablar de fichajes, ¿no? Que esta temporada, sobre todo, ha tenido una salida muy delicada, que es la de Cup Miners, pero a cambio ha llegado, por ejemplo, Mateo Retegui, que es un futbolista que está rindiendo muy bien. Entonces, para ti, esta temporada, ¿quién sería el mejor fichaje del Atalanta? Hombre, a ver, el rendimiento que está dando Retegui a mí me parece clave. Está como Pichichi de la Serie A y sobre todo teniendo en cuenta que la gran venta ha sido la de Cup Miners por 60 millones, que bueno, para cómo está rindiendo en la Juve empezó bien, pero después con lesiones entre medias ha diluido un poco. Creo que es una muy buena venta del Atalanta, otra más realmente, porque la mayoría de jugadores que salen rinden mucho peor fuera de la DEA que a las órdenes de Gasperini, pero también por el camino ha perdido a Scalvini, que ha estado lesionado bastante tiempo, y sobre todo a Gianluca Scamacca, que para mí, no sé si decir que incluso fue la mayor individualidad en la segunda vuelta de la temporada pasada, de principios de 2024, vaya, diría que ahí es la mayor individualidad y uno de los mejores 9 del mundo directamente. Se rompe el cruzado y al final, pues el rendimiento de Retegui, yo creo que de espaldas no te da lo mismo, no es tan completo en el sentido de que Scamacca te arma un golpeo desde fuera del área, te carga el área para algún remate de cabeza ante estos centros laterales que decíamos. Bueno, creo que es más completo y tiene más techo Scamacca, pero Retegui tiene esa brega, va a todas, trabaja mucho, en la presión es el primero que se baja al barro, así que yo diría que es el jugador que además para mí inesperadamente ha dado ese paso adelante. Que ahora mismo Retegui es el capo canoniere de la Serie A. Importante eso después de que Scamacca dejó el listón muy arriba, ya lo comentabas, incluso fue titular con Italia en la Eurocopa, hablando de Scamacca, pero se rompió el cruzado y también, por ejemplo, llegó Raúl Belanova, futbolista que ahora mismo está siendo muy importante como carrilero por derecha. Mencionar eso, por supuesto, luego también la incorporación de Juan Cuadrado, que está sumando un poco más, minutos residuales quizá, pero todavía tiene algo de cuerda el futbolista colombiano. Ya hablábamos de los fichajes, Iñaki, pero el jugador diferencial de esta Atalanta, ¿quién te parece? Porque yo ahora mismo pensaba en quién es capaz de marcar esas diferencias, de sobre todo romper un partido. Para mí sería Ademola Lookman. No sé si tú lo ves igual, pero también, por ejemplo, tenemos como referencia esa final contra el Leverkusen. Es un media punta, podemos catalogarlo, que es muy explosivo, que te puede atacar al espacio, que también tiene aceleración, cambio de ritmo. Yo me quedaría con el nigeriano, no sé tú.
A ver, a mí como alma de proyecto, dame siempre a Marten de Run. En un equipo Mm. vendedor en el que se ha ido todo el mundo, este tío, aparte de poner tweets buenísimos, recomiendo seguirle en redes sociales porque es un personaje. Además tiene ese sentido de pertenencia, está siempre a disposición del técnico, que falta un central, se mete él como central. Bueno, ya decimos, al final luego acaba saltando muy lejos y tiene labores de centrocampista, entre comillas, pero bueno, si hay que parchear como central, parchea como central. Es un perro de presa que trabaja muchísimo de forma incansable en el medio campo y me parece uno de los grandes capitanes del fútbol europeo. A mí dámelo siempre, pero sí que es verdad que estos últimos meses, sobre todo que hemos visto de Ademola Lookman, no hay muchos jugadores más clutch que el nigeriano, que en partidos grandes se crezcan, que en una final también te haga una actuación sublime con hat-trick. Bueno, yo cuando despuntó en el Leipzig le veía rápido, pero tampoco veía una comprensión del juego como la que ahora muestra a veces para aparecer en zonas intermedias y ser un poco más difícil de maniatar. Me parece que el salto adelante que ha dado y, bueno, pues en un equipo que muchas veces adolece de esa figura de 9 desde que se fue, o 9 más puro, desde que se fue Duván Zapata, pues te lo compensa con cuota de goles y al final, pues en un equipo que juega a intercambiar golpes, es importante pegar primero o pegar más fuerte. Sí, yo por eso mismo yo me quedaría con Lookman, pero lo que decías de Martin de Roon también ha conformado una dupla muy buena en el centro del campo junto con Emerson, por supuesto, que es un futbolista que también tiene una gran distribución, que incluso es, Sí, sí. yo diría, un futbolista que lo puedes complementar con un mediocentro más posicional para abarcar muchos metros, ¿no? Tener esa libertad. Me Correcto. gusta lo de Martin de Roon, pero también podemos hablar, por ejemplo, de Pasalic, que también es un comodín, que es un futbolista que tanto puede tener movilidad para Sí. caer a la base, aunque no es un organizador, pero te puede ofrecer un posicionamiento ahí, puede cargar el área, que también tiene mucho gol. Pasalic Sí. me parece un jugador importante. Y si Es tuvieras otro que sumar soldado de la al... vieja guardia, ¿no? De los que ya Sí, conocen el libreto de Gasperini, al final, pues lo utiliza un poco como comodín por esa adaptabilidad. sí, exacto. Y justo te iba a preguntar que si tuvieras que sumar otro nombre a estos jugadores indispensables, ¿a quién Mm. dirías? Pues fíjate, te diría precisamente el de Ederson que tú soltabas, yo no había mencionado a mí. En la final es verdad que el rendimiento de Lookman, bueno, pues es otro rollo, como decimos aquí, pero a mí hay dos jugadores que particularmente me llaman mucho la atención. El primero es Charles de Ketteler, que Sí. yo siempre digo, tiene pinta por el físico, por la elegancia, incluso con la que controla la pelota. Es como un príncipe sacado de un cuento y aquel día fue el primero que iba a presionar como si fuera el mismísimo Gattuso en algunas jugadas, y luego el propio Ederson, que es un centrocampista de vocación ofensiva que llega como media punta, brasileño, y lejos de tirarte adornos, pues al final también a las órdenes de Gasperini ha acabado sacando su mejor versión con ese recorrido, ese ida y vuelta. Evidentemente también tiene esa capacidad para marcar diferencias en conducción o pase, pero bueno, creo que sobre todo Gasperini hace jugadores completos y jugadores que se crecen en la dinámica o en este plan de partido tan extremista para lo bueno y para lo malo. Y ahora, Iñaki, hablando de las aspiraciones de esta Atalanta, ¿tú realmente crees que le dé para estar hasta las jornadas finales peleando por el título, sobre todo con el Inter, que por plantilla es un equipo mucho más completo, evidentemente? Habrá que ver el Napoli de Conte, por supuesto, aunque el Atalanta, ya lo decíamos, a partir de un estilo bastante reconocible, de individualidades que están en momentos bastante altos, muy, muy positivos. ¿Tú realmente crees que el fondo de armario y también a este equipo en general, si las lesiones lo respetan, pueda competir por el título del calcio? A ver, yo te diría que en principio no, pero también veía a la Juve un rendimiento superior al que estamos viendo. El Milan creo que no es candidato ya. Bueno, la Juventus está demasiado lejos. No sé si de los últimos 9 partidos ha empatado 7. Me parece el equipo Sí. de Thiago Motta, hablo de memoria. El Napoli nos está sorprendiendo gratamente, pero también creo que tiene una unidad muy clara y le puede faltar fondo de armario. Y vamos a ver también, porque Conte, nada más llegar, siempre revoluciona equipos. La primera temporada lo suele mantener, pero de vez en cuando también hay altibajos en proyectos, pues también muy exigentes en lo físico y en lo mental, como es como son todos los de Antonio Conte, vaya. Pero bueno, en principio te diría que el Atalanta no, pero vamos a ver, al final la liga que más cerca está de competir es la que acaba ganando el Milan de Pioli,
que fue una liga a la baja y se quedó tercero, si no me falla la memoria. Bueno, puede ser otra temporada en la cual si ve que alguno baja el pistón de ese paso adelante, y además creo que tiene especial mérito que esto suceda en 2024, Óscar, porque tácticamente ya decimos, Gasperini es esto, ya le conocen, saben lo que va a hacer, es como la jugada de Robben, pero al final te acababa machacando el neerlandés porque por convicción lo hacía mejor que de lo que tú pudieras esperar o de lo que pensaras para poder ponerle trampas a ese plan. Y luego, además, no hay que descartar que, o sea, no hay que olvidar que Gasperini en verano llega con un discurso bastante políticamente incorrecto. Esto es como si tú le dices a tu novia, porque él además tiene una metáfora similar, diciendo algo así como estoy muy a gusto con mi mujer, pero de repente me ha venido como la chica inalcanzable, que era precisamente el Napoli. Él decide quedarse y bueno, yo esperaba que al menos hubiera, no sé si división de vestuario o sobre todo por parte de la grada, alguien o cierta parte de la afición un poco más reticente, y hemos visto que el discurso sigue calando igual, la exigencia no ha bajado y bueno, pues con tantas ventas como las que estamos diciendo y llegadas de Zaniolo, de Kolasinac, de Godfrey incluso, que eran descartes de otros equipos, bueno, pues me parece que tiene muchísimo mérito que el Atalanta esté compitiendo de la forma que lo está haciendo. Sí, e incluso también estuvo el tema de Tuncup Miners, por ejemplo, que estuvo en huelga con tal de irse a la Juventus, al final terminó saliendo, pero era un Sí. futbolista también pilar en esta Atalanta, jugando ya sea como medio centro o como media punta, también fue muy importante. Se puso en huelga, salió, también generó Sí. bastante polémica, pero dentro de todo, la Atalanta ha encontrado como la salida del neerlandés por que se compitiendo en Champions. ¿Tú dónde ves el techo de este equipo? Quizá octavos, cuartos de final, ¿lo verías realista? Sí, yo creo que está entre octavos y cuartos, en teoría, el techo del equipo, pero sí que es uno de estos huesos duros de roer. Estamos grabando esto en la previa del partido contra el Real Madrid y ya no solo por la dinámica que trae la DEA, sino por precisamente esta manera de ver y entender el fútbol. Me parece uno de los equipos que no te quieres encontrar y precisamente tú antes mencionabas el partido del Bayer Leverkusen. A mí me parece la prueba de fuego de que, bueno, la Atalanta puede tener días un poco más terrenales. Al final, en un calendario tan saturado, no puedes ir a dar el 100% en todos los partidos. Físicamente tienes que dosificar un poco. Tienes que matizar esto que decía yo de no presionar a lo mejor los 90 minutos, sino hacer los 60 o no presionar a todo campo, sino empezar a morder hombre a hombre en los 70-75 metros más cercanos a tu portería, pero contra el Bayer Leverkusen se demuestra que en el día D a la hora H, como se dice aquí en España, vas con todo, y si vas con todo y te sale el plan, pues desnaturalizas a cualquier rival, porque el estado de confianza en el que llegaba el equipo de Xabi Alonso a aquel partido es difícilmente mejorable. Y bueno, pues el Atalanta lo empequeñeció como muy pocos equipos hemos visto en el panorama mundial el curso pasado. Y además lo que decía Iñaki, de que es un equipo que realmente en los días grandes puede rendir muy bien. Lo hemos visto ya en esa final de Europa League que ya hemos citado bastante. Luego también recientemente victorias muy importantes contra Napoli, contra Sí. Milan, por ejemplo. En la Supercopa de la UEFA le compitió muy bien al Real Madrid desde mi punto de vista, sobre todo en la primera mitad. Veremos ahora, ya lo decías, estamos grabando en la previa, vamos a ver cómo le va en este partido de Champions. Pero, a ver, si compite muy bien, ¿qué pero le podríamos poner también a esta Atalanta? A ver, peros, yo no diría como tal. Sí que, bueno, aparte de lo que hablamos del estilo, que tiene partidos que al final pues son un poco ruleta rusa porque juegan a que pasen muchas cosas, como decimos. Luego creo que sí que hay una cuestión en la cantera. Creo que has sacado muchos canteranos y al final, pues nutrirte de tu red de scouting y de mucho jugador de la casa tiene más mérito todavía. Pero sí que creo que, por ejemplo, hay varios jugadores de distintos del mundo, caso de Locatelli, caso de Dejan Kulusevski, que ha explotado completamente este 2024, Bastoni en el Inter, también lo utilizan como moneda de cambio en su momento,
Amat Traoré ahora en el Manchester United. Bueno, son jugadores que algunos vendieron más caros que otros. Amat Traoré, por ejemplo, fueron 30 millones, o sea, para ser semidesconocido, el Manchester United apostó fuerte, pero sí que hay algún que otro jugador que yo creo que podrían haber amortizado un poquito más si le hubieran dejado ese periodo de maduración y le hubieran disfrutado pues un par de añitos jugando en el propio club. Sí, que también va muy en la línea de lo que decíamos, de los jugadores que se han visto potenciados por Giampiero Gasperini, que también incluso podríamos hablar del arquero Carnesecchi, que Sí. finalmente está ya sentado, ¿no? Como titular, está rindiendo bastante bien y es un equipo muy divertido de ver, pero dentro de todo, si yo tuviera que poner un pero, es el riesgo que trae su sistema, su estilo, porque también Claro. estás a un mal salto, a un giro del rival, Exacto. a una mala presión de que se te rompa por completo el partido. Ese es el El gran efecto riesgo del dominó. Atalanta. Si vas tarde a una Sí, marca o si no coordinas bien una marca, al final luego es como un claro. castillo de naipes. Tiene que ir uno corrigiendo y al final pues se acaba notando. Exacto, y eso y que se requiere un estado físico brutal de toda la plantilla para hacer Sí. ese tipo de juego. En fin, ese es un poco la Atalanta de Gasperini que vale mucho la pena ahondar en este equipo. Ya iremos haciendo corte de caja, Iñaki, pero bueno, antes de irnos, una pregunta final que me A gustaría ver. hacerte. ¿Qué gana la Atalanta, si crees que gana algo? ¿Y cuál crees que es el techo de este equipo, digamos, a un corto plazo? Yo creo que no gana nada, pero sí que creo que no va a sufrir para entrar en Champions, y eso a principio de temporada ya. Entrar vía Serie A me parece meritorio. Recordemos que, bueno, en la temporada pasada está mucho tiempo fuera de los 4 primeros, al final se mete, pero sobre todo parecía que se iba a meter gracias a ganar la Europa League, que es el primer título en su historia, si no me Sí. falla la mente. Así que bueno, no es un equipo que esté acostumbrado a ganar títulos, pero ya el hecho de pelear por ellos me parece bastante plausible. Así que bueno, creo que no van a ganar nada, pero como digo, ya incluso con esta primera parte me costaría definir la temporada como un fracaso. Creo que se tiene que caer mucho para que no sea bastante exitosa, entendiendo de dónde viene. Claro, y que además es un equipo bastante copero desde mi punto de vista, más que de Sí, liga, torneos ha cortos. sido, exacto, es un equipo más de ese tipo de torneos. Pero Sí. bueno, ahí está el análisis del Atalanta de Giampiero Gasperini, amigos de Editorial Puskás. Iñaki, por favor, dile a la gente dónde te puede leer. Aquí dejamos el cartelito, que luego nos liamos con la B y la V en el programa de radio que compartimos. Así que bueno, por aquí los rótulos para Twitter. Yo me niego a llamarlo X, eso de Yo aquí en también. adelante. Sí, aquí somos más bohemios y le decimos Sí. Twitter. Pues ahí está, arroba María Vial, a Iñaki, y también a mí, arroba Oscar Mendoza 02. Y a Editorial Puskás, síganlo en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.